Bienvenidos todos. Gusto en saber que cada uno de ustedes está aquí. Me es una dicha poder compartir con ustedes hoy en este día. Y bien, vamos a continuar con nuestro ciclo acerca de las bienaventuranzas. Antes de comenzar, me gustaría que tuviéramos una Biblia a la mano, porque voy a leer algunos textos y me gustaría que los leyéramos juntos en la Escritura, muchas veces porque los fragmentos que voy a leer pues son un poquito largos para ponerlos en una pantalla. Entonces en la pantalla solo coloqué un versículo principal, el texto principal, pero me gustaría darle lectura a lo que viene antes de esos textos, y eso pues me alargaría mucho poniéndolo en una imagen. Entonces preferiría que en el transcurso de esta enseñanza pudiéramos ir viendo los textos. Si usted no tiene Biblia, por favor alce la mano y acá de parte de la librería le podemos prestar una, le podemos otorgar una, ¿verdad? Para que usted se sienta pues bastante seguro de lo que estamos leyendo y lo que estamos aprendiendo. Bien, pues vamos a hacer una oración. Les invito a que hagamos una oración para pedirle a Dios que hoy Él nos bendiga, hoy Él nos enseñe y que esté aquí con nosotros. Padre, queremos agradecerte, Señor, por este momento, por esta hora, por este día, Jesús. Queremos, Padre, pedirte que hoy estés en medio de nosotros. Padre, que bendigas esta congregación, Señor, que nos bendigas a cada uno de los presentes, Señor. Que, Padre, hoy podamos entender, hoy podamos comprender desde nuestro corazón las palabras, Padre, que tú has escrito aquí en este libro, Señor. Enséñanoslas, Padre, porque las necesitamos, Señor. Te lo pedimos por amor de tu nombre. Amén. Bien, me gustaría comenzar viendo un pequeño video acerca de lo que acontece un poquito en otras localidades, en otros lugares, porque como hoy vamos a hablar acerca de los que padecen persecución, me gustaría que viéramos este fragmento, este video. Adelante.
Pues vamos a leer este texto, este verso, como vimos hace un momento. Hoy en día, hoy en este presente siglo, el cristianismo está padeciendo persecución. Ya estaremos estudiando un poquito de ello. Sin embargo, si usted notó ahí algunas frases en este video, hay algo muy interesante. Pese a la persecución, el cristiano, el que ha conocido a Jesús, el que ha visto a Dios, no deja la fe en Cristo. Entonces, vamos a ir viendo un poquito al respecto. Vamos a leer este texto que Cristo nos deja aquí, que Cristo nos enseña y dice ahí en Mateo capítulo 5, en el verso 10. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No es muy complicado de entender lo que está diciendo Jesús. Al contrario, creo que podemos darnos cuenta de que Cristo nos está hablando una verdad, nos está diciendo lo que va a suceder para aquel que quiera de verdad amar a Cristo. Cristo ha sido muy transparente, Cristo ha dicho lo que es la realidad. Y bueno, podemos observar en este texto que aquellos que van a amar la justicia, aquellos que van a decidirse a hacer el bien, aquellos que han decidido seguir por Cristo, van a padecer algo que se llama persecución. Se va a padecer esto que le hemos llamado persecución, el que se persiga a una persona por creer en Jesús, ¿verdad? Y bien, aquí nos está enseñando el texto, Cristo nos está diciendo, efectivamente, si usted ha decidido seguir a Jesús, va a sufrir una consecuencia que se llama ser perseguido. Ya lo estaremos viendo un poquito más. Pero este hecho no se queda ahí. El hecho de creer en Jesús, el hecho de ser perseguido, va a llevar a algo más grande, que dice ahí el texto: van a ser bienaventurados. Esto es, van a tener ellos, nosotros, los que hemos anhelado seguir a Cristo, vamos a tener el reino de los cielos, ¿sí? Vamos a ser bienaventurados y vamos a tener el reino de los cielos. Es algo mucho más grandioso, mucho más elevado que realmente una persecución, por difícil que sea. Pero eso es lo que nos está enseñando Jesús. Cristo nos dice: sí, es correcto que ames la verdad, es bueno que creamos en Jesús, pero va a haber una consecuencia: nos van a perseguir. El mundo se va a contraponer, se va a poner contra nosotros. Pero también es algo muy cierto lo que está aquí diciendo Cristo: va a haber algo todavía mucho más grande, que es tener el reino de los cielos. Estar en el reino de los cielos y ser sumamente dichoso. Es algo que no se puede ni siquiera ya comparar a esa aflicción o a ese sufrimiento que puede desencadenar una persecución. Bien, me gustaría dedicar un momento a repasar las bienaventuranzas como las hemos estudiado, porque esto nos va a llevar a entender un poquito más a qué se refiere esto de por causa de la justicia. Así que en la siguiente lámina vamos a observar, desde el primer recuadro ahí coloqué, enlisté las bienaventuranzas que hemos visto, lo que Cristo ha hablado acerca de todas aquellas personas que
desean seguirle, pues hemos aprendido acerca de los pobres en espíritu. Vamos a ir solamente recapitulando, pero estamos hablando de los pobres de espíritu. Hablamos de ellos, dijimos que aquella persona que de verdad ha entrado en convicción, esa persona que en verdad se ha humillado ante Dios porque se ha dado cuenta que su vida ha ido en pos del mundo, ha ido su vida en pecado, ha estado su vida ofendiendo a Dios y se da en un momento dado cuenta de que Dios le está diciendo que eso no le es agradable. Entonces se humilla, es esa persona que se ha dado cuenta de que Dios es el supremo, de que Dios es el que tiene el control de nuestra vida y el que en su soberanía puede decirnos si nos vamos a la eternidad con Él o no. Bueno, el pobre en espíritu lo estudiamos los que lloran, ¿verdad? Esos que a raíz de que desde el corazón, todo esto lo estamos viendo desde la perspectiva del corazón, a raíz de que se da cuenta de que ha ofendido a Dios, llora por sus pecados que Él se atrevió a cometer delante de los ojos de Dios, que Él se atrevió a hacer en su vida ofendiendo a Dios. Llora, se lamenta, se arrepiente, ya no lo quiere volver a hacer, ¿verdad? Desde la perspectiva del corazón, se torna una persona humilde para pedirle a Dios perdón, para recibir de Dios el perdón, para clamar a Dios, para siendo un manso, una persona mansa, ¿verdad? Como también lo hemos estudiado, bienaventurados los mansos. Y a raíz de eso, nosotros estudiábamos cómo llega el punto en el que entonces desde tu corazón brota esa hambre y sed por la justicia, brota esa hambre y sed por hacer el bien, por dedicarte a ver ya lo bueno, por honrar a Dios a través de lo bueno. Quieres ver lo que es correcto, quieres dedicar tu vida, quieres dedicar todos tus sentidos, como decía el apóstol Pablo, para hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Y bueno, de ahí también vimos los misericordiosos, bienaventurados los que tienen misericordia, porque también Dios nos ha enseñado a amar a nuestro prójimo, nos ha enseñado a ver por los nuestros, ver por otros seres humanos. Bienaventurados los misericordiosos. Y vemos cómo todo esto sucede en el corazón de una persona, a manera que aprendimos también a ver bienaventurados los limpios de corazón, aquellos que ya se pueden decir: Dios me ha perdonado, Dios ha venido a mi vida, Dios me ha bendecido, me ha hecho parte de Él, de su reino. Ahora puedo decirme hijo de Dios, puedo caminar con Dios, puedo tener a Dios como amigo. Dios a mi lado, siguiendo, sometiéndose a la voluntad de Dios, sometiéndose al gobierno de Dios, sometiéndose a la voluntad de Dios. Y esos son los de limpio corazón. Los bienaventurados también son los pacificadores, los que han hallado esa paz con Dios, los que en su corazón ya no tienen nada en contra de Dios y Dios en contra de ellos. Pacificadores, bienaventurados. Entonces, cuando nos encontramos, yo espero que ustedes a estas alturas y ante estas enseñanzas, cada uno de ustedes ya haya tomado una decisión. Si quiere seguir a Jesús, si quiere realmente ver por la verdad, porque cuando uno está en armonía con Dios, cuando uno ha restaurado su relación con Dios, entonces viene algo que brota desde el corazón, que es decir: quiero hacer el bien, quiero hacerlo. Brota de tu corazón el hacer del bien a los demás, el anunciar a Cristo, el decir: es que Él es mi Señor, es que Él ha transformado mi vida, es que Él ha hecho cosas grandes en mí, es que Él puede restaurar mi
familia, puede restaurar mi hogar. Cuando uno ya ha vivido todas estas bienaventuranzas, viene esta, y Cristo lo dice muy claro: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Sí, brota en ti un deseo de anunciar a Jesús, de decirle a los demás: ven, ven, conoce a Dios, ven, Él es el Dios verdadero, ven, Él es el Hijo de Dios, es el único que te puede ayudar, Él puede realmente cambiar tu corazón y salvarte. Y ese deseo que brota en ti te lleva a ejecutarlo, te lleva a vivirlo, te lleva a anunciarlo, te lleva a anunciarlo con denuedo, con pasión. Pero dice Jesús: bien, bien, qué bien. Eso le agrada a Dios. Pero hay una causa, hay un efecto que ocurre cuando alguien se para por la verdad, y es que se empieza a desatar una contra de parte del mundo, una contra de parte del enemigo. Se empieza a desatar una oposición de parte de los que no aman a Dios, y eso se le llama, se desata una persecución en tu caminar, para contigo, para en tu vida. Ya estaremos viendo un poco al respecto. Entonces, hice todo esto como para ir comprendiendo que el corazón limpio de una persona, el corazón que ha amado a Dios, de verdad brota en él el deseo de honrar a Dios, sirviéndole en dos caminos que Dios le marque, que Dios le abra las puertas, sirviéndole ahí en donde Dios te ha puesto, ahí en donde Dios te ha ubicado, sea en un lugar de trabajo, sea en un lugar donde tú vives, sea en tu comunidad, ahí donde estás. Dios empieza a abrir puertas porque tu corazón está anhelante de servirlo a Él, y lo haces y te levantas. ¿Por qué? Porque has conocido que Dios está contigo. Y entonces ahí es donde se empieza a desencadenar esta oposición. Pero no temáis, diría Jesús, no temáis, porque eso no es tan grandioso como lo que dijo Jesús: bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa es nuestra esperanza, estar con Él en el reino de los cielos. Por ello Cristo lo enseñó, por ello Cristo abre esto, y es muy transparente Jesús en decirnos: no te vayas con la idea de que el cristianismo ya es todo algodón y rosas y bonito, en un colchón, wow, y no te va a pasar nada. No, ese no es el verdadero cristianismo. Cristo lo deja muy claro. El verdadero cristianismo es vivir en Él, seguir a Jesús, y por causa de Él va a haber persecución, pero con un espíritu gozoso, alegre, cierto, con sentimientos también de momento vienen de miedo, de aflicción, pero no temáis, que Cristo está con nosotros, y Cristo nos va a dar el reino de los cielos, la oportunidad de estar con Él. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Por ello mi intención de haber recorrido todas las bienaventuranzas, para que ubiquemos qué sucede en el corazón de una persona que de verdad se postra ante Dios, se rinde ante Dios, se humilla ante Jesús. Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a leer estas frases, y una vez que leamos estas frases, me gustaría compartir con ustedes unos videos que traigo también acerca de lo que es la persecución, de que veamos ejemplos de lo que está ocurriendo.
momento de estar viendo estos videos, al momento de compartir estos ejemplos, me gustaría que pensáramos en estas preguntas. Uno, ¿quiénes son los que padecen persecución? ¿Quiénes son? Que podamos ir distinguiendo eso. ¿Quiénes son los perseguidos? ¿A quiénes persiguen? Mantengamos esa pregunta y también esta. ¿Quiénes son los que persiguen? ¿Quiénes son los que están siguiendo, están oponiéndose? ¿Quiénes son? Y de igual manera, ¿por qué se les persigue? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que despierta esa persecución? ¿Qué es lo que despierta esa oposición? Y bueno, es donde quiero ejemplificar y que nos demos cuenta y afirmando lo que Cristo nos enseña. Si tú te paras por la justicia, por el bien, si tú te paras por la verdad, si tú defiendes a la verdad, bueno, esa es la razón de por qué sucede la persecución. Veámoslo en un ejemplo en la siguiente lámina. Bueno, aquí se expresa, ahí dice, en el segundo párrafo, dice: no olvidemos a los 11 cristianos asesinados en el Congo a principios de año. El lunes 5 de febrero de 2024, varios extremistas de las fuerzas democráticas aliadas interrumpieron el culto matutino de las 5:45 de la mañana en la iglesia de Sepá de la localidad de Mancia, al este de la República Democrática del Congo. Bueno, es un ejemplo de una realidad. Ahí viene la fecha, 5 de febrero del 2024. ¿Quiénes son los perseguidos? ¿Quiénes? Una iglesia, ahí en esta localidad de Congo. Una iglesia, un grupo de personas cristianas, grupos de personas que han creído en Jesús, han entregado su vida a Jesús. Son los perseguidos. ¿Quiénes los persiguieron? ¿Quiénes fueron los que interrumpieron? Las fuerzas democráticas aliadas de esa localidad, de esa comunidad, fuerzas militarizadas que están prohibiendo hablar de Jesús o están prohibiendo el nombre de Cristo en esa localidad, ¿verdad? ¿Y por qué les persiguen? Por haberse reunido en un lugar, por haber abierto una Biblia en otras localidades, lo vamos a ver, porque te encontraron una Biblia. ¿Ya? Bien, vamos en esta forma a ver los siguientes ejemplos. No sin antes primero mostrarles la siguiente lámina en la que hay un mapa, rápidamente ubicarnos en un mapa mundial. Esta es la lista mundial de la persecución en 2024. Aquí concentra la información para dar a conocer en qué regiones es crítica la persecución del cristianismo. Como vemos en el color rojo, son los lugares donde más difícil es predicar el cristianismo, donde hay mayor persecución, es crítico, y los otros lugares, el color naranja, es un poco menor, pero es alto el nivel de persecución que ahí se encuentra. Y bueno, simplemente es como para tener una idea. Acá está el continente americano, acá está México, aquí está Colombia, Europa está aquí, en esta parte, aquí al norte,
África, este continente es africano, y todo esto es Asia, prácticamente. Entonces vean, los mayores colores rojos se encuentran en la parte asiática, en el territorio asiático, ¿verdad? Desde lo que es Arabia Saudita hasta acá, que es bueno, la China está anaranjado, pero pues hay persecución toda esta parte. Y México se considera un país de alto riesgo, o sea, hay alta persecución. Fíjense, o sea, a lo mejor aquí usted no lo ve, no lo percibe aquí así, y que ahorita vengan fuerzas militarizadas y eso, ahorita no, pero estos análisis los sacan porque si uno se va allá a Chiapas, allá donde está la guerra del norte, que hay grupos delincuenciales, narco, terrorismo, bueno, meterse a esas comunidades, esas grandes territorios, ya casi, yo creo que en nuestro México, todo esto del narco, todo eso ya están gobernando prácticamente estados de la República. Bueno, uno quiere incursionar ahí siendo cristiano y hay tremenda oposición, tremenda persecución, aunque ahorita aquí en el centro de la República Mexicana no lo veamos a estos niveles, pero México está considerado dentro de los países de más alto riesgo de persecución, no de persecución crítica como a los de rojo, los de color rojo, pero sí de alto nivel de persecución. Bueno, solamente un dato para que lo tengamos, y bueno, ahora sí vamos a ver la siguiente lámina. Vamos a ver un video y recordemos irnos planteando quiénes son los que padecen persecución, quiénes son los que persiguen y por qué se les persigue. ¿Sale? Bien, adelante con el segundo video. Desde el momento en que decidí seguir a Jesús, supe que enfrentaría persecución. Mi nombre está en la lista de buscados de los extremistas. Tienen mi foto. A veces me miran mientras camino por la ciudad. Me bombardean constantemente con amenazas, pero nada de esto puede detener mi ministerio. Cuantas más amenazas recibo, más dispuesto estoy a servir. Mi hermano y yo decidimos iniciar una iglesia en casa en Yemen. El miedo rodea a los cristianos en Yemen, porque hay gente que no va a la iglesia por su fe, sino para espiarnos y recopilar información sobre nosotros. Tomamos grandes precauciones en nuestras reuniones. Siempre nos reunimos en lugares cerrados, para evitar que nadie nos escuche. Tuvimos algunos nuevos conversos que necesitaban capacitación y bautismo. Entonces mi hermano y yo hablamos sobre el siguiente paso. Decidimos que no debía acompañarlos, porque ya era conocido, y podría ponerlos en riesgo. Cuando terminaron su formación, decidieron ir a otro lugar para bautizarse. Entonces tomaron un autobús para hacer el viaje. Me enviaron mensajes de texto por un tiempo, pero luego perdí contacto con ellos. Y yo estaba aterrorizado. Sentí que les había pasado algo. Recuerdo que esa noche recibimos la noticia de que habían sido capturados y llevados a prisión. Estaba triste, lloré mucho. Me sentí culpable porque les permití ir a ese lugar. Mi familia estaba asustada. Me pidieron que huyera del país. Por mi cabeza pasaron muchas cosas. ¿Debería ir o debería quedarme? Decidí esconderme en mi casa. Durante este tiempo, animé a los otros hermanos de mi iglesia. Me reunía con ellos en secreto, oraba con ellos y me escondía en casa nuevamente.
Siempre les recordaba que cuando decidimos seguir a Jesucristo, sabíamos que cosas como esta podían suceder. Durante este tiempo también recibí llamadas, mensajes y oraciones. Esto me dio fuerzas para continuar y me hizo más fuerte. Sus oraciones son cruciales para nosotros porque abren puertas a los milagros. Yemen necesita servidores valientes para salir a la sociedad y proclamar el mensaje de Dios. Podría permanecer a salvo. Podría quedarme en casa y no experimentar las consecuencias de la persecución. Pero ¿cuál sería el punto? ¿De qué me sirve mi fe si no predico el mensaje de Dios a la gente? Bien, continuemos. En la siguiente lámina, bien, recordemos las preguntas que planteábamos. ¿Quiénes son los que padecen persecución? ¿Quiénes son los que persiguen? ¿Y por qué se les persigue? Bueno, usted ya se ha estado dando cuenta de la respuesta a estas preguntas. Y también es importante que usted las aplique a su entorno, a su contexto, en donde usted vive, en donde usted se desenvuelve, en donde usted se desarrolla. Veamos también la contestación de estas preguntas, principalmente ahora a través de los textos bíblicos. Ahora sí, abramos en la siguiente lámina el verso de 2 de Timoteo 3:12. Vamos a leer algunos versículos antes. Voy a leer desde el verso 10, leamos juntos, observemos lo que el texto aquí nos enseña y contestemos estas preguntas. Dice así, 2 de Timoteo capítulo 3, en el verso 10. Escribe Pablo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósitos, fe, longanimidad, amor, paciencia. Les está afirmando Pablo que ha seguido Timoteo estas cualidades, estos aspectos en su vida. Y en el verso 11 también le dice: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Observen cómo Pablo le enlista a Timoteo lo que él ha vivido, lo que él ha experimentado a través de caminar en aquellas ciudades predicando de Cristo, por causa de la justicia, en ese anhelo y deseo de pararse por la verdad, de dar a conocer la verdad. Ha vivido persecuciones, las ha sufrido, por eso padece. Bienaventurados los que padecen. Y de todas ellas, observen, me ha librado el Señor. O sea, de todas ellas, Dios la ha librado, así le ha placido a Dios. Dios es fuerte, Dios es grande, a Él no se le sale nada de control. Y ahora veamos el verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Verso 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú
en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hasta ahí. Observen el texto, qué interesante. Observen cómo Pablo mismo expresa y demuestra que es separarse por la verdad, ¿a qué lo ha llevado? Pero también observemos cómo afirma y cómo reitera en el verso 12 que también todos los que quieran vivir piadosamente, o sea, si tú quieres en esta sociedad, en este mundo, en esta ciudad, si tú quieres vivir piadosamente, o sea, en obediencia a Dios, si tú quieres vivir agradando a Dios, honrando a Dios, cumpliendo sus mandamientos, dice aquí, si tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerás persecución. ¿Quiénes son los que son perseguidos? Los que quieren vivir piadosamente, los que están dispuestos a honrar al Señor obedeciendo sus mandamientos, teniendo un camino recto. Ahí hay una contestación a estas preguntas. ¿Quiénes son los que persiguen? Los malos hombres, los que no quieren vivir piadosamente y dignamente. Los que no viven así son los que persiguen. ¿Y por qué se persiguen? Por vivir dignamente, por vivir en rectitud, por vivir piadosamente. Bien, leamos la siguiente lámina, otro texto. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Voy a leer el verso 11, desde el 11, observemos el texto. También es muy interesante. Verso 11, capítulo 3, Primera de Juan, dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. O sea, a Dios, si algo le agrada a Dios, es que nos amemos unos a otros. Ya se estaba estudiando esto en bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad? Bienaventurados los mansos. Y aquí el mensaje desde el principio es que nos amemos unos a otros. Observen, en el verso 12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Verso 13: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y bueno, hasta ahí. Observen en este texto quiénes son los perseguidos, quiénes son los que padecen la persecución. El que tiene obras justas, el que tiene, a Caín se le llamó porque su hermano era justo, las obras de su hermano eran justos, las de Abel, las obras de Abel. Las de Caín eran malas. ¿Quién persiguió a quién? Caín, a Abel. Entonces, ¿y quién era Caín representando? El maligno. Lo malo persigue entonces a lo bueno. Ajá. Vayamos observando eso. ¿Por qué son perseguidos? Porque se aman unos a otros. El que tú ames, el que tú de tu corazón brote el amar a tu prójimo, le vas a hacer el bien, lo vas a ayudar, vas a ver por él en esta sociedad que hunde a los justos, a los buenos, que está maltratando a los niños. Tú te paras por esas cuestiones a favor de la verdad. Llega lo malo, llega el peso de lo malo a querer oprimir, oponerse. Pero
dice aquí, no os extrañéis, y más adelante vamos a ver cómo Cristo mismo, él mismo en sus palabras, Cristo dice, no os extrañéis, porque si a Cristo han perseguido, ¿qué con nosotros, no? No os extrañéis que el mundo os aborrezca. No nos extrañemos, al contrario, estemos conscientes, estemos atentos, estemos conocedores de ello. Bien, vamos a leer otro texto en el libro de Juan, ahora es el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Voy a leer son palabras que expresa Cristo, lo que estaba comentando hace un momento. Ahora observemos directamente de las palabras de Jesús. Dice así, voy a leer el 17, capítulo 15, verso 17. Dice, esto os mando. Cristo nos da esa instrucción. Esto os mando, que os améis unos a otros. Nuevamente el amor, lo que le agrada a Dios. Y verso 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hasta ahí. Observen quién es el perseguidor de todo esto. El mundo. El mundo, esa sociedad que aborrece a Dios, esa sociedad que no le interesa a Dios, esa sociedad que hace a Dios a un lado de su vida. ¿Quiénes son los perseguidos? Los que han amado a Jesús, los que han amado la verdad, los mandamientos de Jesús. Bien, ahora pasemos a otro ejemplo en la Biblia acerca de un suceso que le aconteció a Pedro, y después de esto vamos a hacer ahora un análisis un poquito más profundo de lo que hemos estado hablando y de esto que estamos captando. Vamos al libro de Hechos, en la siguiente lámina, bien, al libro de Hechos, capítulo 12, en el verso 1. Voy a leer ese fragmento. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Quién fue el que está persiguiendo ahí? Ok, bien, Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Bueno, lo mató, Dios lo permitió así, está bajo el control de Dios. Verso 3, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Verso 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿A quién encarcelaron? A Pedro. ¿Y quién era Pedro? Apóstol de Cristo, ya había predicado a grandes multitudes, grande número de gente había creído en Jesús, por lo que Pedro había predicado acerca de él. Lo meten a la cárcel, Herodes, la oposición, la persecución ahí, observen. ¿Por qué lo meten? Pues por la obra que estaba haciendo Pedro, y no le gustaba a los judíos, no le gustaba. Te vamos a ver un poco más al respecto. Y
a Pedro le encarcelan y dice aquí que hasta le ponen 4 grupos de 4 soldados. Pues ¿quién era Pedro? ¿No? Diría, ¿qué clase de delincuente es este que le ponen 4 grupos de 4 soldados? ¿Qué era un delincuente Pedro? ¿A qué extremo? No, era un predicador, era alguien que se paró por la verdad a anunciar el nombre de Jesús, un apóstol de Cristo mismo, una persona que entendió quién era Cristo, una persona que creyó en Jesús, una persona que creyó en Él y le cambió su vida y lo hizo una nueva criatura y lo hizo un nuevo hombre. Y ahora lo ves encarcelado con 4 grupos de 4 soldados por predicar a Jesús, por hacer el bien, por amar la justicia, por hacer lo recto, por tener una vida piadosa, por caminar honrando a Dios. 4 grupos de 4 soldados. Pero observemos en el capítulo 5, en el verso 5, perdón. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este tipo de persecuciones despierta en la iglesia ese clamor y ese ruego para con Dios, despierta y fortifica a la iglesia, lleva a la iglesia a orar por sus hermanos, lleva a la iglesia a juntarse, a unir fuerzas para luchar la misma causa, el nombre de Cristo, ¿verdad? Ahora en el verso 6 observemos. Entonces en el verso 6 veamos lo que acontece. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, hasta con cadenas, con cadenas, o sea, las cadenas, miren cómo eran ahí antes, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y verso 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y bueno, Pedro sale de la cárcel. Díganme si no es mayor Dios. Pese a la oposición del mundo, pese a esos 4 grupos de 4 soldados y Pedro encadenado, pese a esa persecución que hace el mundo, comencemos a observar y apreciar cómo Dios es mayor que todo eso, tiene mayor poder que todo eso, y Dios entonces no tiene nada de eso imposible a Dios, nada. Lo que quiere y está buscando entonces Dios es tu corazón, que le creas a Él. Pese a la oposición que se vaya a ocurrir en el mundo, por algo Cristo nos está enseñando eso, para que no nos agarre así de sorpresa. No, es que va a haber persecución, pero dice Cristo ahí mismo en el sermón del monte, dice, alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande. Es grande, es mayor la bienaventuranza, es mayor la gloria cuando la ves de Dios, cuando ves esa gloria de Dios, es mucho mayor. Velo aquí. A un hombre, a un sencillo hombre, encarcelado y resguardado y custodiado con los mayores sistemas que tenía, el mayor grupo de hombres, y aún así salió de la cárcel. Sin darse cuenta todos esos soldados. Dios es grande, hermanos. Gloria a Dios. O sea, la verdad es que eso es lo que hace Dios en la vida de un cristiano. Cosas grandes, impresionantes, imposibles a nuestros ojos. ¿Qué nos sostiene? El amor a Jesús. ¿Qué nos sostiene? La esperanza de estar con Él. Eso es lo que tiene que haber en el corazón de una persona cristiana.
cristiana que verdaderamente quiere amar a Jesús y seguirle a Él. Bien, pasemos a la siguiente lámina y comentemos algunas cosas, algunos detalles. Regresemos a nuestro verso de Mateo capítulo 5, verso 10, está en pantalla, ya lo sabemos, dice bienaventurados. Entonces, después de todos estos ejemplos, observemos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es entonces el precio de vivir piadosamente? De levantarse por esa causa de la justicia, ya lo vimos, ¿verdad? Dios es el que permite y es el que controla la forma en que nos vaya a tocar persecución a los que somos cristianos. Algunos, como vemos aquí, algunos se encarcelan, a otros de una ciudad cambian a otra, a otros les toca una tortura, a otros una muerte. Bien, vamos a verlo en algún momento. ¿Qué clase de persecución observamos en todos estos eventos? Y si hoy nosotros estamos en este lugar, ¿qué clase de persecución estamos viendo nosotros en nuestra vida, en nuestro contexto, en nuestro alrededor? ¿Qué persecución está viendo cada uno de ustedes que ha decidido seguir a Jesús? ¿Qué es lo que usted ve? Generalmente se sufre distanciamiento en las familias. Por ahí en un video decía que no solamente son los gobiernos opositores, sino puede presentarse en la familia una oposición, ¿verdad? Tus papás, tal vez tus hijos, familiares tuyos empiezan a poner a ti por el hecho de que tú crees en Jesús. Generalmente hay un distanciamiento o la persecución viene del propio núcleo familiar. Bien, también puede darse o la puedes estar observando en el grupo de personas con las que convives, más allá de la familia, personas como amigos, parientes por allá, gente que trabaja contigo, jefes tal vez, personas con las que te relacionas constantemente. Ahí puede haber pérdida de esas relaciones, puede haber pérdida de amigos, ¿verdad? Todo eso es también parte de esa persecución, de esa oposición, ¿verdad? Cuestiones en el trabajo, cuestiones en la comunidad, en la colonia, en un proyecto, empiezas a tener que se te vuelve a ti la gente que no quiere seguir a Jesús, la gente que le gusta estafar. Ahora tú ya no estafas, ahora ellos sí, pero tú no, y ahí empieza un choque, ¿verdad? Lo vamos a ver. Pueden haber muchas circunstancias, pero todas estas, la forma en que te acontezca a ti, ten en cuenta que es la forma en que Dios lo va a permitir, la forma en que Dios va a hacer contigo conforme a su voluntad. Y bueno, esta persecución, si ya se han dado cuenta, surge del choque de dos facciones. ¿Cuáles podrían ser esas dos facciones? En sus palabras, el mundo y cristianos, el mundo y Cristo, exactamente. Ahí hay un choque de dos facciones, un choque de dos elementos que son totalmente contrarios, y entonces de ahí brota la persecución, brota la oposición, el choque de dos, diría aquí un comentarista, es el choque entre dos valores irreconciliables. El mundo choca contra el cristianismo, lo bueno choca con lo malo, la luz choca contra las tinieblas, el hacer el bien choca con el hacer el pecado. El camino del pecado
choca contra el camino de la santidad. Pero si dan cuenta son dos. O es blanco o es negro, o es bueno o es malo. Y aquí es donde Cristo empieza también a decirnos algo en lo profundo. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Quieres seguir en los placeres del mundo? ¿Quieres seguir a Cristo? Ambos caminos son diferentes, ya diría la Escritura. Uno es ancho, camino ancho, choca, camino angosto, que es el de Cristo. ¿Verdad? ¿Qué tú quieres? Vayamos pensando en ello. Si alguien dijera, yo no deseo la persecución, pues es fácil. Haz lo que el mundo hace y te la pasas tranquilito con él. Nada. No te metas con nadie, no le digas una recomendación a alguien, no le invites a Cristo a nadie. No va a haber persecución, sí, también puede no haberla, pero eso es un indicativo de que estás en el mundo. Pero los que están con Cristo, de antemano, estamos aprendiendo esto. Y aún esto nos va a llevar a amar más a Cristo. Ahora, hay algo interesante en esto. ¿Por qué ocurre? Ya vimos por qué ocurre esa persecución, pero ¿por qué se hace tan aguerrida? ¿Por qué? Bueno, diría un comentarista lo siguiente: cuando la luz está en ti, la luz de Cristo brilla en ti, tú eres un cristiano, tú estás haciendo luz al mundo, estás haciendo luz allí en tu comunidad, en tu sociedad, y estás brillando en medio de una oscuridad, brillas en medio de una oscuridad, y esa luz tiene la característica de que expone y evidencia la maldad que hay en otros, de los que precisamente están contigo, sueles estar tú relacionándote con ellos. Debido a la luz que hay en ti, esa maldad en ellos empieza a manifestar, se empieza a evidenciar, y es precisamente eso lo que empieza a irritar a las personas que no están con Jesús, a las personas que quieren seguir deleitándose en su maldad, porque empieza tu luz a evidenciar el pecado de ellos, se irritan y entonces se vuelven contra ti. Ese es el efecto. Ese es el efecto. Lo podemos ver en Juan el Bautista. Lo voy a mencionar solo como ejemplo. ¿Recuerdan qué hizo Juan el Bautista? ¿Qué evidenció? ¿A dónde le llevó el Espíritu a hablar y decir, dile a ese hombre que está en adulterio? ¿A quién se lo dijo? Herodes. Le dijo al rey. Y el rey toma a Juan el Bautista y lo encarcela, ¿verdad? Sabemos su historia. Termina decapitado. Pero eso le glorificó a Dios, por supuesto. Así lo permitió Dios para él, para la vida de Juan el Bautista. Jesús mismo. ¿A quién denunció Jesús mismo? ¿Qué vino a enseñarnos? En parte, mucho de ello, le habló en contra de los fariseos y de las sectas de su momento, de su tiempo, contra la religiosidad de todo ese grupo religioso, ¿verdad? Vino a traer verdad, vino a traer libertad, y eso le llevó a la cruz. Son ejemplos que nos deja ver la Escritura, y así podemos mencionar muchos. Si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿qué denunciaban los profetas de Dios? ¿A quiénes se dirigían? ¿Se dirigían a reyes? Iban con el rey: de parte de Dios me dice esto, estás haciendo mal, estás levantando ídolo, hay idolatría en ti. Venían a los príncipes y les anunciaban la palabra de Dios, venían a los sacerdotes, a los maestros, y todo por mostrar la verdad que Dios les daba. ¿Y eso a qué les llevó? A muchos profetas,
persecución, al martirio, a dar su vida. Un cristiano da su vida por honor a Jesús, por la lealtad que tiene para con Jesús, y la da hasta con gusto, con ánimo, ¿verdad? Bien. En este análisis dice otro comentarista una frase, se las voy a leer, muy interesante. La integridad de estos cristianos, la integridad de un cristiano condena a un mundo impío y desencadena su hostilidad. O sea, condenas a un mundo impío, le haces ver que la maldad tan creciente que hay en ese mundo, en esa sociedad, en ese lugar, y desencadena una hostilidad, irritación, oposición contra ti, ¿no? La gente odia una vida recta porque denuncia su propia injusticia. O sea, la gente que está en lo oscurito ahí odia a los rectos, los odia, porque los rectos dejan ver toda la suciedad que hay en las vidas de esa gente que está caminando en lo oculto, en el pecado, en lo sucio, en la corrupción. Bien, ahora pasemos a una pregunta también muy interesante para completar todo este análisis. La siguiente, ok. ¿Cómo perseguirán? Lo que puse aquí fue un texto de un comentarista, es una definición de cómo se persigue. Tú podrías poner ahí, ¿cómo me perseguirán? O cómo perseguirán a los cristianos. ¿Cómo los persiguen? ¿Cómo es? ¿Qué me tocará a mí? Yo iré a la casa. Si yo me paro por la justicia, ¿qué me tocará a mí, Dios? Bueno, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y vamos a ver en esta definición qué es lo que qué tipo de persecución me va a tocar a mí. Bueno, eso lo determina Dios, eso lo señala Dios en base a lo que Él sabe que te va a hacer bien, en base a lo que Él sabe que te va a hacer crecer, en base a lo que Él sabe que te va a hacer bien a tu alma y que va a perfeccionarte más. Veamos la definición. Dice, ¿cómo me perseguirán? Bien, dice, justo de la manera y en la medida en la que el sabio dispensador de todas las cosas lo vea más conveniente. O sea, como Dios lo diga, como Dios lo permita, como Dios lo dirija, ¿verdad? Él, que es Dios el soberano, ¿sí? Como lo vea más conveniente. ¿Sí? Así como Dios puede decirle a una tempestad, ¿se acuerdan cuando Cristo en la barca estaba la tempestad ahí sacudiendo la barca, las olas, el mar rudamente y todo eso? ¿Y qué dijo Cristo? Calma, ¿no? Bueno, así Dios sabe en qué momento se levanta tempestad, Dios sabe en qué momento vienen tiempos de persecución, Dios sabe en qué momento permite un nivel alto de oposición, ¿sí? Así como Él permite una tempestad, como Él permite un huracán, como ahora que están los huracanes, ¿verdad? Un huracán se va hacia un lado o se va hacia el otro, o se desvanece o se hace más grande, Dios lo permite, Él sabe, Él es sabio. ¿Quién contra Él? Nadie puede ponerse sobre sus pensamientos, pero lo que sí es que tiene un propósito esto, y es lo que viene aquí. Lo va a permitir Dios conforme lo vea más conveniente, primeramente para su gloria, para que sea manifestada su gloria, que la gloria de Dios sea reflejada en nosotros. Él va a permitir
esa gloria de Dios, vaya a reflejarse esa gloria en nosotros, Él permita que veamos su gloria, ¿verdad? Que sea reflejada su gloria en sus hijos, ¿verdad? El siguiente punto es, bueno, para lo que sea conveniente para el mejor crecimiento de sus hijos en la gracia, ¿verdad? Dios nos está formando como cristianos, como hijos de Dios. Dios nos está entrenando, capacitando, Dios nos está llevando a perfeccionar en nuestro carácter, ¿verdad? Él está formando nuestro carácter. Él quiere crecimiento en sus hijos, de mayor gracia, mayor carácter en nosotros, mayor certeza de las cosas. Él quiere vernos como personas de un carácter valiente, no pusilánimes, de un carácter que tenga amor, que sepa amar, que esas bienaventuranzas que hemos estudiado sean reflejadas con intensidad en nuestra vida. Y eso solo se forma en la aflicción, eso solo se forma en la prueba, eso solo se lleva a cabo y se gana en la persecución, en la prueba, en ese horno en donde Dios calienta para que seamos probados, para que seamos, así como tú metes un pan al horno y se tueste, se hace bonito. Bueno, así el ser humano, Dios permite que ese horno es la aflicción. Tú vivas una aflicción, vivas una persecución y de hecho eso te lleve a enraizarte más en Cristo, a enraizarte más a Dios, a agarrarte más de Él, para que veas grandes cosas como la que vimos con Pedro. A ese nivel, cosas sumamente más grandes. Y eso le lleva gloria a Dios y eso le lleva honra. Y Dios va a honrar al que le honra. Lo va a hacer porque dice la bienaventuranza, porque de ellos es el reino de los cielos. La aflicción, esta persecución, estas pruebas que se viven, ayudan a limpiar también asperezas que hay en el corazón, ayuda a santificarse, ayuda a de verdad ver más por el prójimo, a entender más la necesidad de las personas, la necesidad de que las almas se salven. Y bueno, en última instancia, Dios, las deformidades del carácter que pueda una persona tener, Dios las endereza, Dios las corrige a través de la prueba, ¿verdad? De ello, de esto que estamos viendo, de la persecución. Y bueno, también permítanme mencionarles que si alguien es meramente entendido de todo esto, ¿quién es? Es Jesús. Es Jesús. Es Cristo. ¿Sí? ¿Qué le podemos enseñar a Él? Él lo vivió. Él lo experimentó todo. Experimentado en quebranto, experimentado en dolores. Conoce la aflicción. Él conoce lo que significa esta persecución. Él conoce lo que significan estas pruebas. Pero ¿sabe? Cristo nos ha dicho también que está con nosotros. Está con nosotros. Está con aquel que de verdad se decida a caminar en su honor, en su lealtad, en sus caminos, en creerle. Aquel que se haya decidido a creer a Jesús. Aquel que haya decidido vivir esas bienaventuranzas. Aquel que se ha acercado a Dios en humildad, se ha arrodillado ante el Señor para que cambie nuestras vidas y nos dé libertad. No temáis. El que conoce y entiende bien este tipo de sucesos es Cristo y estará con los que en Él hayan creído.
quiero terminar con dos versos, dos textos, dos versículos. El primero de ellos, Gálatas 1:10, para hacer una reflexionar, que esto llegue a nuestro corazón, que esto que leamos lo creamos. En Gálatas, en el capítulo 1, busquémoslo en nuestra Biblia. Verso 10. Está en la pantalla. Dice Pablo, escribiendo a los Gálatas, después de un conflicto que se estaba dando ahí, de estar metiendo doctrinas falsas y todo ello, hay quienes se paran por la verdad. Pablo mismo invitando a pararse por la verdad, por el verdadero evangelio que es el de Jesucristo. Y dice aquí Gálatas, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Observen la pregunta, esa es para nosotros, para llevarla en el corazón, para reflexionarla, para verdaderamente aplicarla a mí. Cada uno de ustedes contéstela en su interior, en sí mismos. Digan, observen la pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? O sea, entendamos, ¿qué buscas? ¿Qué favor buscas? ¿Qué gloria quieres ver? ¿La que te da el mundo? ¿O quieres ver las grandezas de Dios? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Trato todavía de agradar al mundo? ¿Trato todavía de querer complacer e ir conforme a las corrientes e ideologías del mundo, en oposición a las de Dios? ¿Trato todavía de agradar a los hombres? ¿Trato de todavía creer poquito en Jesús, creer poquito en lo de Dios, pero estoy en el mundo? Pues si todavía, dice el verso, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se puede ser hijo de Dios si todavía se agrada a ese mundo, si todavía se agrada a eso que es el camino del pecado. Bien, leamos ahora el otro texto. Está en la siguiente lámina, en 2 de Corintios 4:13. El capítulo 4, el verso 4. Ok, damos directamente el verso 13. Dice así, hermanos: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. ¿Se ve lo que escribe? Creí. ¿Cuál es la fe que nos ha enseñado, que se nos ha enseñado? ¿En quién hemos de creer? En Jesús. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Por lo cual, hablé. ¿Verdad? Se está cumpliendo por causa de la justicia, ¿verdad? Lo que creí, hablé. Lo que creí, expuse la verdad. Expuse la verdad de lo que creí, ¿verdad? Por lo cual hablé. Nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Verso 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, vean la bienaventuranza, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Resucitaremos con Jesús, nos presentaremos con Él. Eso anima muchísimo, esa es una esperanza muy fuerte.
verso 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, y hablamos de todo esto, los padecimientos, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Bueno, con esto podemos darnos cuenta de esta gran promesa que nos da Cristo, la bienaventuranza, porque de ellos, de esos que se paran por la justicia, por la verdad, porque han creído en Jesús, será el reino de los cielos. Ahí está la eternidad. Ahí tendrás eternidad. Tendremos eternidad con Él si decidimos caminar con Él. Bien, hagamos una oración, escuchemos un canto, terminemos con escuchar este canto y llevar esto a nuestro corazón. Yo le invito a que usted tome decisiones. Tome decisiones. Hemos hablado la verdad, hemos hablado las palabras que Cristo nos ha enseñado. No hay por qué ocultar algo. Así es el cristianismo, así es la vida cristiana, así es la lucha entre el bien y el mal. Así se presenta una guerra en este planeta, así es la guerra espiritual. Pero no temamos, confiemos, pongamos los ojos en Cristo, como también está escrito. No quitemos los ojos de Jesús si queremos seguir por ese camino, honrando a nuestro Dios, siendo leales a Jesús, porque en Él hay esperanza. La esperanza más grande es estar con Él, es estar en el reino de los cielos con Él. Ahí no habrá persecución, ni angustia, ni dolor. La persecución está aquí en este planeta, en este plano terrenal. Aquí está la persecución. Pero es temporal, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Meditemos en este canto. Meditemos en este canto. Me librará del cazador, de la peste, del destructor. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas viviré.
Así es, Jesús, porque solo en ti, Padre, solo en Cristo Jesús podemos confiar. Solo en Él, Señor, nuestra vida es transformada. Solo en Él nuestro corazón es restaurado. Solo en Él nuestros caminos son enderezados. Solo en Él podemos tener la libertad, Señor, para caminar contigo, para caminar por amor a la justicia, para caminar en lo recto, para enfrentar las tribulaciones, pruebas, persecuciones, Señor. Padre, hoy bendícenos, hoy háblanos, hoy transforma, hoy toca nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos porque tú eres el único, tú eres nuestra esperanza, eres el único en quien podemos confiar. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Díselo de todo corazón al Señor, exprésaselo. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor.
Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Padre. Gracias. Gracias. Gracias, Dios. Gracias por permitirnos este momento, Señor.